Excelente. Ahora sí. ¿Les ha llegado el documento? Lo tienen, ¿verdad? Sí, licenciado. Excelente. A ver, les estoy mostrando el plan de trabajo que lo voy a proyectar en pantalla. Me dicen por favor si se está viendo. ¿Se logra ver el PDF? Me dicen por favor, me confirmo. No, licenciado. Ahora ya, Ahora licenciado. sí, ¿no? Ya. Entonces síganme por favor desde sus equipos, daremos un poquito de dinamismo. Realmente ha sido muy entrabada el inicio de nuestra sesión de hoy, pero quiero que revisemos nuestro plan de trabajo a razón de verificar algunos elementos. Me van a ayudar por favor a leer algunas partes y vamos a ir disipando las dudas que ustedes tengan, como una especie de cuadricular bien la cancha y tener claridad sobre lo que vamos a hacer a lo largo del semestre. Nuestra asignatura, como que a mitad de su formación, como que a cuarto nivel de pregrado, y bueno, se espera de que se brinde una continuidad a muchos de los elementos que ustedes ya han visto en economía básica, incluso en una macroeconomía 1. No sé cuántos de ustedes estén en estos momentos pasando econometría. Yo asumo que muchos ya han debido pasar estadística. Entonces, vamos a hacer insumo de algunos de sus elementos analíticos cuando veamos algún tema relacionado con datos. Entonces, quiero por favor este primer momento lo leamos juntos para que poder asimilar algunas ideas, ¿ya? Tengo esta presentación de objetivos y metodología de trabajo. Voy a ir marcando algunas partes, por favor, y quisiera que me auxilien dando lectura a lo que voy marcando. ¿Alguien me puede ayudar leyendo, por favor? Por Sí, favor, licenciado. auxílieme. Bueno, el curso de Macroeconomía 2 pretende brindar al estudiante los elementos teóricos y técnicos que le permitan comprender y analizar los problemas claves de la economía, más específicamente de la macroeconomía en relación a sus grandes agregados, como el crecimiento económico, el desempleo, la inflación y el desequilibrio del sector externo que conllevan a la desigualdad. Excelente. A ver, ahí pausa. Lo que quiero relacionarles con este primer párrafo es que, en continuidad a los contenidos de sus materias anteriores, vamos a ver lo que han visto en macro 1, ¿no? Han debido hacer una primera relación de algunos agregados monetarios, perdón, algunos agregados macroeconómicos. Y en esta relación de agregados macroeconómicos vamos a ver en esta parte 2 elementos un poco más aterrizados a la realidad y por supuesto al contexto boliviano. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra materia comprende de tres elementos diferenciados. Una primera parte que es teórica, donde yo voy a enlazar algún contenido que lo vamos a revisar en un momentito, que no proviene de una sola literatura, de un solo texto, sino más bien es una conjunción de varios artículos, libros, documentos de interés, que sintetizan la explicación, el concepto básico de lo que se quiere transmitir. De la parte teórica, yo quiero relacionar un componente práctico. El componente práctico se va a vincular con un artículo de corte científico de Bolivia, de la realidad boliviana. Entonces, por decir algo, ¿no? Estamos analizando crecimiento económico. Yo les voy a pasar un documento del profesor Julio Meris,
que relaciona algunos determinantes de crecimiento económico y ustedes van a revisarlo. No pretendo una lectura exhaustiva, sino una lectura somera que dé cuenta de los elementos principales de ese artículo y podamos discutirlo, podamos conversar sobre ese documento. Y finalmente la parte práctica, que les voy a enlazar en un momentito más, que relaciono con lo práctico, que es una producción científica de corte, bueno, es decir, tiene que tener un corte científico, una producción auténtica de ustedes, que verifique un artículo de la temática. Lo voy a explicar en un momentito más. Por eso consultaba si es que habían pasado alguna materia conmigo. Todos los que ya han pasado alguna materia antes con la dinámica que yo tengo, conocen de que las evaluaciones parciales son preliminares del examen final que viene a ser el artículo científico. Les voy a mostrar en un momentito y voy a relacionar más de qué trata lo que les estoy indicando, ¿ya? Solamente por ahora, si tienen en sus apuntes, relacionen que nuestra materia tiene estos tres componentes. El teórico, el aplicado, si quieren verlo así, el contextual, y finalmente el práctico, ¿ya? Esos tres elementos son los que van a componer nuestra materia. Voy sobre esta otra partecita, este otro párrafo. Pinto, por favor, alguien auxílieme leyendo. Por favor. Yo, licenciado. El curso de Macroeconomía 2 elimina la totalidad de supuestos bajo los cuales se analizó la economía en cursos de Macroeconomía 1, lo que le ha de facilitar al estudiante comprender el funcionamiento real del sistema económico tanto a nivel interno como externo, contribuir al eficiente desempeño de sus actividades económicas y proponer de manera objetiva soluciones adecuadas, orientadas al contexto boliviano. Muchas gracias. ¿Por qué relaciono de que vamos a superar supuestos de cursos anteriores, más específicamente de Macroeconomía 1? Porque con Macroeconomía 1, según su pensum, lo que se estila hacer es revisar una economía en un contexto cerrado. En el mundo no existe una economía que se maneje como isla, que esté completamente aislada de los flujos comerciales internacionales o que de pronto no tenga vínculos comerciales, vínculos financieros, vínculos de índole diversa, desde el tema no solamente de capitales, sino incluso migraciones poblacionales, ¿no es cierto? Flujos migratorios, incluso podríamos relacionar algunas transacciones digitales que nos hablan de un contexto globalizado. Los últimos años, el tema de la pandemia realmente nos ha puesto en una situación de crisis que nos hacen abordar una nueva lógica de entender los agregados monetarios y el contexto internacional. Entonces, lo que quiero decir en este párrafo es que vamos a aterrizar en una economía más real y para imbuirnos de esa realidad, muchos de los ejemplos, de las ilustraciones, de los artículos que leamos van a tener que ver con Bolivia, ¿ya? Con el contexto boliviano. Y también vamos a abocar algunos elementos que preocupan, ¿no? De pronto vamos a relacionar qué es lo que está pasando con Rusia, Ucrania, cómo están afectando el tema de una posible crisis inflacionaria regional, y en algunos casos se puede pensar que sobrepasa lo regional a contextos importantes, la caída del euro y elementos que de pronto son importantes de aterrizarlos para entender la macroeconomía en el momento presente. Ya. Ahora relaciono, por favor, esta partecita. ¿Alguien me auxilia, por favor, leyendo ese pedacito, esa fraccioncita? Yo puedo leer. Auxilia.
El objetivo general es lograr que el estudiante se familiarice con los temas que inciden en el proceso de crecimiento y bienestar de un país y que la comprensión de las leyes económicas le permita elaborar un análisis crítico de la problemática nacional e internacional y a la vez proponga soluciones a los problemas Buenísimo, macroeconómicos. muchas gracias. El punto es el siguiente. Yo no deseo de que ustedes acojan lo que yo les voy a referir como si fuera preceptos, ¿no? Como si fueran argumentos irrebatibles, sino todo lo contrario. En la medida de que ustedes puedan enlazar una visión crítica de los aspectos que vayamos a abordar, que lo cuestionen, que lo rebatan, que realmente brinden ustedes, construyan sus propios argumentos, a eso me refiero con proponer soluciones a problemas macroeconómicos. Si ahora yo les pregunto, ¿cuál será el tema económico que más nos preocupa a los bolivianos? Seguramente cada uno de ustedes tiene una mirada. De hecho, vamos a conversar de esto más extenso el día miércoles. Pero algunos dirán la pobreza, otros dirán la gran desigualdad en la distribución de los ingresos, otros irán a temas un poco más puntuales como la corrupción o quién sabe los altos casos de feminicidio. Entonces, esos aspectos los vamos a abordar de una forma integral, en un contexto globalizado, pero con una mirada bastante pragmática de la concepción de estos aspectos que nos atingen, ¿ya? Aquí, por favor, voy a bajar un poquitito y voy a ir pintando por partes para que vayamos entendiendo cada uno de los elementos que le voy a referir. ¿Alguien me auxilia con este primer objetivo específico? Por favor, leyendo. Por favor, auxíliame. Ya. Se tienen como objetivos específicos conjugar los conocimientos teóricos y los elementos analíticos para elaborar juicios de valor y poder participar en la toma de decisiones. El elemento principal de este punto es el tema de la toma de decisiones. El por qué nosotros necesitamos conocer macroeconomía justamente es para analizar cierta problemática, pero no simplemente desde una manera descriptiva, sino también pensando de que uno puede plantear acción, alguna política, alguna decisión, ¿cierto? Entonces, eventualmente, ustedes, concluyendo su formación de economistas en la carrera, van a salir al mercado laboral y van a ser parte de una fuerza, ¿no es cierto?, de una población económicamente activa que de pronto va a requerir economistas que no simplemente repliquen contenidos, sino más bien puedan plantear nuevas soluciones. Y eso es lo que requiere nuestro país en estos momentos. Voy con el siguiente puntito, por favor. Alguien auxílieme dando lectura. Por favor, auxílieme. Comprender que las formulaciones económicas, aunque generales, tienen un carácter temporal y espacial y están por tanto relacionadas con variables, problemas y soluciones de cada época. Muchas gracias. El elemento acá, y es para que ustedes lo tengan en consideración, van a ver que de la literatura básica que yo les voy a compartir, muchas de ellas datan, creo que la más actual es de 2017. Entonces estamos relacionando un libro, un texto, antes de un mundo con pandemia. Entonces, la situación, por supuesto, ha tenido que cambiar. Esta crisis global nos ha generado nuevos pensamientos, nuevas miradas y nuevas soluciones en función de una época particular. ¿Qué tocará de aquí en más? ¿Superaremos realmente lo del COVID o tendremos que hacerlo parte de nuestras vidas? ¿Generarán nuevas crisis que tengan que ver con escasez de algunos elementos que posiblemente afecten nuestro cotidiano? No lo sabemos, ¿no? Pero justamente el dinamismo hace dar cuenta de elementos temporales y espaciales que tienen que ir
dinamizándose, cambiando a lo largo del tiempo. Ya, el otro puntito, por favor, que es chiquitito. ¿Quién me auxilia? Por Sí, favor. licenciado. Explicar la conexión entre los resultados macroeconómicos y la fundamentación Ya. microeconómica. Ahora auxílenme ustedes para tener la conexión de lo que estamos relacionando. Yo asumo que por el nivel en que estamos, todos ya han pasado micro o están pasando micro 1 micro 2. Presumo, ¿no es cierto? La pregunta que les hago, ¿qué se lleva en micro? ¿Qué llevan ustedes en micro? ¿Qué contenidos llevan en micro? La forma en cómo pueden participar también, por favor, es mediante chat. Si es que no gustan tomar micrófono, podemos hablar pueden hacer sus intervenciones por chat. ¿Recuerdan que han visto en micro? ¿Recuerdan un poquito de lo que era la teoría del consumidor? Yasmín me dice elasticidades. ¿Sí? Elasticidades. La teoría de Los agentes económicos, licenciado. económicos. Posiblemente han visto estructuras de mercado, han debido ver el tema de la competencia perfecta, luego se van rompiendo ciertos supuestos de esa intelequia y se van relacionando fallas, ¿no? Fallas de mercado, se van relacionando estructuras distintas de la competencia, que puede ser el monopolio, el oligopolio, no sé, se relacionan algunos elementos más de clusterización y un gran etcétera. Me dice Diana, equilibrio general, excelente. En relación al equilibrio general, justamente es vincular interacciones diversas que traiga consigo la mirada de agentes económicos que no siempre son las familias. Puede ser el gobierno, puede ser el sector externo, ¿cierto? Pero micro no relaciona agregados, relaciona individualidad. Y en la individualidad está justamente el tema de algunos preceptos de racionalismo, del homus economicus, que ahora se van a relacionar con esta agregación de ver elementos más a nivel general. Entonces, yo no voy a dejar de lado lo conductual, la economía del comportamiento, todo lo que refiere la fundamentación microeconómica, más bien la voy a integrar con lo que ahora vamos a llamar resultados macroeconómicos. De hecho, al momento que veamos datos, van a ver cómo los agregados monetarios se construyen a partir de microfundamentos, de microdatos, ¿ya? Entonces vamos a analizar todo ello de una manera bien práctica, bien a detalle. A ver, pintaré este otro espacito, pero aquí hay que leer hasta la otra página, ¿ya? Entonces voy a ir hasta un poquito más abajo. Entonces, perdón, aquí hay dos puntos que se están uniendo, ese es error mío, ¿ya? Pintaré hasta ahí nomás. Por favor, si alguien me ayuda leyendo esa partecita. Por favor. Discutir sobre los objetivos macroeconómicos y el impacto de las políticas estabilizadoras. Aquí vamos a hacer un enlace de política. Política, bueno, esto sí quiero hacer la acepción correcta. En los libros de texto, los libros anglosajones que están en su idioma original en inglés, es bien demarcada el policies de politics. Politics tiene que ver con lo que nosotros entendemos por política, ¿no es cierto? Cuando hablamos de política, nosotros hablamos de partidos, ¿no es cierto? De consignas, de los azules, los blancos, los rojos, de elementos que son tal vez más del folclore latinoamericano. Pero cuando uno habla de policies, en la mirada tal vez un poco más etimológica de lo que comprende la palabra política, política en realidad es acción, ¿ya? Entonces, cuando ustedes lleven política económica, por decir algo, van a ver acción, como los hacedores de política toman ciertas decisiones y las convierten en realidad. Entonces, vamos a hablar de ello. Y cuando hablo de políticas estabilizadoras, voy a remontar una mirada histórica, ni tan histórica, pero con cierto referente,
desde un preconsenso de Washington, vamos a hablar de un poquito de las mal llamadas medidas de shock estructurales, con todo lo que se refiere con el neoliberalismo, neopopulismo y bueno, y ciertos neos que tienen consigo acción más que política en la lógica de lo que les decía, no en la lógica partidaria, sino en la lógica de acción, de cambios que lleven a bienestarismo económico. Ya, esta otra partecita, por favor, para corregir mi error, comienza arriba y termina aquí abajo. Entonces voy a ir moviendo la pantalla, que va, la voy a leer yo, ¿ya? Dice, analizar las fuentes del crecimiento económico, así como los conceptos de ahorro, consumo, inversión, comercio internacional e inflación. Y finalmente dice, desarrollar la capacidad de análisis sobre aspectos referidos a una economía, tanto de mercado interno como abierto. Ya, esto lo leo a grandes rasgos porque quiero ver el contenido analítico para relacionar lo que les estoy refiriendo. Ya decía, no vamos a hablar de una economía cerrada, sino tal vez con ciertos flujos comerciales, un sector externo importante, pero también al interior aspectos que en economía básica no se los ve muy por encimita. El tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema del crecimiento económico y todo enlazado en desarrollo van a ser aspectos que se van a entrelazar para nuestro análisis macroeconómico a lo largo de la materia. Por eso, por favor, si me van siguiendo en contenido analítico, yo en esta primera parte, esto lo vamos a ver, lo voy a cubrir rápidamente el día miércoles, ¿ya? Estoy hablando de economía del mercado. Entonces, en esta primera parte, parece mucho, pero no lo es tanto. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por cubrir toda esta temática el día miércoles. Por favor, apunten este elemento. Les he compartido literatura que me dicen que en plataforma no se lo ve. Se los voy a pasar entonces por el WhatsApp y voy a hablar con Elvis para saber qué es lo que está ocurriendo, para que nos habilite el tema de la plataforma. Pero les he compartido, ahorita les voy a mostrar los libros, todos los libros que están abajo, se los he puesto en digital. Entonces, por favor, apunten que requiero que para el día miércoles lean el primer capítulo de Macroeconomía de Blanchard, de Oliver Blanchard. El primer capítulo se llama Una gira por el mundo. Entonces, por favor, para poder entender todos estos puntos que yo he puesto en esta primera sección, requiero que para el día miércoles lean el primer capítulo del Blanchard, ¿ya? Se los voy a compartir. Por favor, háganme recuerdo en el WhatsApp, cuidado se me vaya. Compártanos los libros, me dicen nomás, ¿ya? Y yo les voy a compartir por esa vía para que no se nos dificulte el tema de la plataforma, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se comprende ello? Sí, licenciado. Ya, luego vamos a ver mediano plazo, no voy a entrar en detalles, pero tiene que ver con oferta agregada, salarios, precios y empleo. Vamos a hablar un poco de la fuerza laboral, vamos a hablar de la relación inflación-desempleo con la curva de Phillips, vamos a ver la curva de Phillips en corto o largo plazo. Yo no lo voy a hacer cierta representación analítica, pero voy a pasar de largo cierta matemática, la esencial, y vamos a entrar a un modelo de oferta y demanda agregada. Voy a hacer ciertas especificaciones con algún convencionalismo de cómo se expresa este tipo de modelaciones. Y luego vamos a hacer cierta extensión a temas macroeconómicos, como es la desinflación, la coherencia temporal y credibilidad, y el tema de la histéresis. Vamos a ver cómo por largo tiempo los bolivianos hemos sufrido el periodo hiperinflacionario como una psicosis, ¿ya? Y que se ha traducido en una extensión de casi 10 años reflejados en nuestros agregados macroeconómicos. Luego vamos a hacer una mal llamada introducción al sector externo, porque en realidad voy a hacer una revisión de ciertos agregados basado en datos. Y en el capítulo 6 ya vamos a abrir directamente la economía a una mirada globalizada, con agregados externos que se manifiestan en ciertos flujos. Y por supuesto la interdependencia internacional en la parte 7. Y el capítulo 8 de cierre, que aquí realmente parece cortito, pero va a ser como que una parte importante de
de nuestro avance, porque vamos a hablar de todo lo que se refiere a la Agenda Internacional del Desarrollo. Vamos a ver elementos de crecimiento y vamos a leer bastante actualidad boliviana, ¿ya? Creo que de las cosas que más se requiere disipar en estas primeras sesiones es el sistema de evaluación. Aquí realmente quiero que ustedes me hagan todas sus consultas, porque vamos a leer esa primera partecita, pero creo que esto es lo que más les interesa. Y esta mañana realmente ha habido como que una discusión, pero ahorita les voy a comentar, ¿ya? ¿De qué trata? Leeremos esta primera parte, ¿ya? ¿Alguien me ayuda, por favor, leyendo este largo párrafo? Por favor, Ya, auxilien. licenciado. La evaluación comprenderá los aspectos cognitivos del alumno, referido a la aprehensión de ideas y conceptos que se clasificará de forma cuantitativa en los controles de lectura, exámenes parciales y prácticas planificadas sesión a sesión. La evaluación también considerará el aspecto procedimental, evaluando el desempeño del alumno en cuanto a respuestas coherentes, como manejo de conceptos y análisis crítico. Finalmente, se evaluará el aspecto actitudinal referido al desenvolvimiento del alumno del aula, considerando aspectos como participación, asistencia, preocupación por la continua investigación. Excelente, muchas gracias. A ver, ¿qué quiero decirles con esto? El elemento fundamental de nuestras sesiones es la participación activa, ¿ya? A ver, voy a bajarme al otro puntito para explicarles esto y van a ver los pesos de lo que estoy refiriendo. Ya, ven ahí, estoy hablando en porcentajes, es la suma de los 3 criterios evaluativos suma el 100%, ¿cierto? Por supuesto que su nota en términos cuantitativos no es porcentual, sino es en puntos, ¿no es cierto? Pero es una equivalencia de decir 100 puntos, de decir 100%. La pregunta que les hago a ustedes la conocen más que yo. ¿Cuánto es el criterio mínimo para aprobar la materia? ¿Cuál es el puntaje? ¿Con cuánto aprueban la materia? Mateo me dice con 51. 51. Es decir, si ustedes tienen 50, eso es... ¿Qué significa el 50? ¿Reprobación? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Aplazo? ¿Repitencia? Ya, pero la cosa es que hay que tomar otra vez macro 2, ¿no es cierto? El punto es que si ustedes se fijan en porcentajes, simplemente haciendo las actividades y participación diaria, no suma su 51. Presentando el trabajo preliminar, no suma su 51. Por tanto, lo que hace el peso diferenciador para aprobar o no aprobar la materia es el trabajo de investigación final. El trabajo de investigación final demarca, da el porcentaje para hacer el pasito y olvidarse de macro 2 hasta, no sé, hasta que ustedes sean nuevamente docentes o estén ingresando a un programa de posgrado, una maestría, un doctorado más adelante, ¿no es cierto? Entonces, ese es el elemento importante. Ahora, ¿qué comprende? Voy a ir marcando parte por parte, ¿ya? Hablo de actividades diarias y participación diaria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer actividades, bueno, estamos ahorita en virtualidad. Yo generalmente cuando estamos en aula, hacemos trabajos en grupo, hacemos cierta revisión que es un poquito más dinámica. Con la virtualidad vamos a tener que ingeniar alguna cosa distinta. Pero la situación es la siguiente. Hagamos el supuesto de que les he dado, voy a hacer el ejemplo con el Blanchard, capítulo 1, que es para lectura del día miércoles. Entonces, yo mediante chat, mediante habla, voy a hacerles una pregunta, por decir algo, ¿no? O planteo un tema. Y voy a solicitar, como tengo nuestra lista oficial, de decir, no sé, a ver, no sé, voy a ver nuestra lista en este momento. ¿Dónde está mi lista? Ya, por decir, digamos, Ruby Dineisa, ¿no? Decirle, por favor, ¿me puede dar un comentario o su mirada respecto de la pregunta que estamos enlazando? Y ella abre su micrófono y va brindando su respuesta.
Pero eso no quiere decir que todos ustedes también puedan hacer su respuesta al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacen? Mediante chat, como lo han hecho hace un momentito, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, voy a dar una explicación cualquiera, ya un ejemplo cualquiera. ¿Qué debo entender por inflación? Y Ruby me dice, inflación es el crecimiento sostenido de los precios que se cuantifica a través del índice de precio del consumidor en un periodo de tiempo, en el caso de Bolivia, y así, ¿no es cierto? Me va respondiendo. Y todos ustedes pueden responder de igual forma mediante chat, ¿no es cierto? Y dar un concepto y de esa forma cubrir ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo la salida del chat, tengo el registro por la grabación. Por supuesto que esta sesión se está grabando y yo luego puedo pasarles, tengo una plantilla donde ustedes van a ir revisando lunes 1, ¿no? Quiénes han participado, quiénes no han participado y así van sumando su nota. La nota de las participaciones son siempre 0, 1, 2. ¿Qué refiero con 0, 1, 2? 0 es nada, ¿no? Es decir, 0 es, no dijo nada. 1 es más o menos, y 2 es lo que se solicitaba, ¿no es cierto? Entonces, todas se califican 0, 1, 2. Lo que debería preocuparles a ustedes es cuando en registro tienen muchos 0, 0, 0, 0, ¿no es cierto? Entonces, eso ya debería ser preocupante. Y realmente ahí no hay donde eludir porque no hay marcha atrás. Uno como que participa en el día lunes 1, o miércoles 3, ¿no es cierto? Y ya no retorna la participación hacia atrás, ¿ya? Eso es ese primer componente. Luego, del trabajo de investigación preliminar, vamos a hacer una investigación de corte científico que va a tener una primera presentación donde ahí realmente es carácter borrador, va a haber muchas cosas que podamos ajustar. Por eso solamente vale un 10% del total de la nota, y donde realmente es lo finalísimo, es el trabajo de investigación final, donde ya tienen que mostrar su investigación acabada, concluida, con todos sus componentes, con todo lo que corresponda, ¿no? Yo les paso un baremo, el baremo da cuenta de ciertos criterios con los cuales yo estoy evaluando su trabajo final. Entonces, por favor, y esto presten especial atención a lo que voy a decir y luego dialogamos ya para que me den todos sus criterios. No va a existir en la materia, por favor, esto estoy anticipando para el que luego tenga dudas, de que el día 23 de noviembre, segundo parcial, y el segundo parcial resulta que va a ser del tema 1 al tema 4, y yo voy a hacer preguntas donde de manera memorística respondan, ¿qué es la oferta agregada? ¿Qué es la demanda agregada? Eso no existe, ¿ya? En mi materia no hay esa dinámica. La dinámica de mi materia no es la transmisión de conocimientos, sino la dinámica de mi materia es la generación de conocimientos. Por eso que ustedes, todo lo que avancemos durante la materia, lo van a traducir en un documento final. Y las preguntas, la parte crítica, van a ser a través de la lectura, de sus intervenciones, de sus comentarios, de sus puntos de vista, ¿no es cierto? Eso es lo que yo voy a evaluar. Ahora sí, por favor, quien guste abrir micrófono, dudas, consultas, comentarios, sugerencias, críticas, al punto de decir de que pueden cuestionar los pesos de lo que estoy diciendo acá, ¿no es cierto? Pueden decirme, miren, me parece que 40% es mucho para acá, le pondremos solamente 30 y este preliminar que sea 20 y de pronto ya. Lo que sí no se va a mover es que el trabajo de investigación final es necesariamente el 50. El peso puede cambiar acá, entre estas dos, pero esta última no, esto es inamovible, ¿ya? Esta realmente es el criterio finalísimo con el cual puedo dar el apunte final en actas, ¿no? De decir, realmente aprobó la materia de macroeconomía 2. Adelante, por favor, los escucho. Y mientras ustedes se animan a participar, voy a bajar un poquito esta bibliografía básica, ¿ya? Y luego leemos las actividades complementarias. ¿Tienen alguna crítica, consulta, sugerencia, inquietud? Por favor. Hice una consulta.
Respecto al trabajo de investigación final, ¿este va a ser grupal o va a ser individual? A ver, vamos a hacer dos cosas. Dentro de las actividades diarias y de participación diaria, antes de la investigación preliminar, yo voy a hacer un simulacro, si quieren ver, que grupalmente ustedes van a hacer una investigación en, no sé, por grupos de 4, grupos de 5, grupos de 6, no sé, ya nos vamos a administrar cuál es el tamaño óptimo para conformar un grupo. Cuestión que ustedes afiancen, hayan confianza de cómo hacer su trabajo más adelante. Pero la presentación preliminar y final es cada uno, individual, personal. ¿Sí? Está ¿Sí? bien, es entendido. Excelente, excelente. Y si gustan, yo sé que ustedes deben tener amigos en otras materias, pregunten por favor a los quien han pasado conmigo. He pasado en invierno hace poquitito, hemos acabado hace 2 semanas, Econometría 1. He debido pasar con, no sé, una audiencia de 50 y tantas personas. Por tanto, los 50 y tantas personas o el número de personas que han aprobado son el número de personas que han presentado su trabajo de investigación final. En términos probabilísticos, la persona que no presente el trabajo de investigación final no tendría chances matemáticas de aprobar la materia, ¿cierto? Porque si se fijan, los porcentajes no dan, ¿cierto? No habría forma de aprobar la materia sin presentar el trabajo final. Entonces, por favor, tomen los recaudos, ¿ya? No quiero hacer una nota que asuste de inicio, ya solamente que tomen en cuenta la importancia del trabajo final. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, licenciado. Yo quería Por hacer una favor. consulta. El trabajo de investigación final, el tema con el que vamos a trabajar, ¿lo vamos a elegir nosotros individualmente o usted nos va a sortear o dar algún tema a Muy cada buena uno? pregunta. Lo eligen ustedes, pero lo eligen con pertinencia a nuestra asignatura. ¿Qué quiero decir con esto? Hace un ratito les he mostrado los contenidos, ¿cierto? Y entre los contenidos están crecimiento, desempleo, sector externo, ¿cierto? Entonces no podrían tener un documento que hable sobre teoría de mercados, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver, no es parte de la materia. O un documento que hable sobre, no sé, pues algo impertinente, ¿no es cierto? Tiene que ser con plena vinculación a nuestros tópicos de la materia, ¿no es cierto? Entonces tiene que relacionar en data de algún agregado macroeconómico o incluso con algún microfundamento, pero con plena pertinencia a la materia. Sintetizando la consulta, respuesta a la consulta, el tema lo eligen ustedes. El tema lo van a elegir ustedes. Está bien, licenciado, ¿Sí? gracias. Está bien, licenciado, gracias. ¿Y el trabajo de investigación preliminar de la misma forma también? El trabajo de investigación preliminar es un pasito previo al final. Es decir, en el trabajo de investigación preliminar, por decirle algo, ¿no? Le pongo un ejemplo. Usted elige hacer un documento sobre crecimiento económico en Bolivia. Entonces, en el trabajo preliminar, usted va a hacer un primer bosquejo. Vamos a tener una estructura, ¿ya? La estructura de nuestro documento va a ser, y si gustan apuntarlo desde ya, va a ser IMRDC. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener esos 5 secciones. Introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. ¿Ya? Entonces, en una versión preliminar, yo no les voy a pedir que esté todas las secciones completitas, pero por lo menos que tengamos un bosquejo de las partes IMRDC. Por lo menos un bosquejo de qué trata, ¿cierto? Para que yo pueda orientar de decirles si va por buen camino, tal vez puede adicionar esto más, o resulta que estos son los datos pertinentes, o resulta que su tema tal vez no lo está enfocando correctamente. Cuestión que para que cuando tenga el trabajo final, ya no tengo que hacer un nuevo trabajo, un nuevo tema, sino va sobre el mismo tema. Entonces, el preliminar encamina para la investigación final. ¿Sí? ¿Se comprende yo? Está bien, licenciado, gracias. Excelente. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, ¿cómo Bien, está? gracias.
Eh, en el párrafo de que dice lo del sistema de Sí, evaluación, o sea, menciona algo sobre exámenes parciales. ¿Eso entraría en la parte de actividades diarias o no va a haber un examen parcial? ya, es que la palabra examen tiene una connotación distinta de, yo sé que, por favor, no me lo tomen como que estoy haciendo una alusión personal a nadie, ¿ya? Pero la escolástica, en el caso de la educación superior boliviana, nos ha afectado bastante, ¿no? Porque seguimos con la mirada de colegio, de que pensar que un examen resulta que es, ya, saquen un papel, cierren sus cuadernos, cierren sus libros y pregunta uno, ¿no es cierto? Pregunta dos, pregunta tres. Esa es la mirada que nosotros tenemos de examen. En realidad, para mí examen es una consulta abierta que donde ustedes, por supuesto, están tras un computador, tienen el celular a mano, tienen internet, entonces tienen los libros, si quieren pueden tener todos sus libros a mano. Entonces las evaluaciones que yo les voy a solicitar, los exámenes, si quieren verlo así, pueden consultar absolutamente todo. Pueden tener todos sus libros abiertos, ¿no es cierto? Yo no les voy a pedir, no hagan chanchullo, háganse los chanchullos más grandes que puedan, ¿no es cierto? Entonces, realmente la lógica formativa tiene que cambiar de hacerles memorizar las cosas. Yo soy muy desagradado en pensar de que en economía hay ciertos elementos que se los debe comprender, se los debe asimilar. Algunos de pronto con la repitencia de repetir, 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 como que ya los va memorizando, pero que de pronto los conceptos en el elemento fáctico se los pregunten en un examen de, a ver, resuelva este 2 más 2 igual a cuánto, ¿no es cierto? Eso para mí no es aprendizaje, eso, ¿no es cierto? Entonces, por favor, comprendan que lo que les estoy diciendo como examen es lo que vamos a hacer el día miércoles, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día miércoles? ¿Cómo se deberían preparar para el miércoles? Ya van a entenderme cuál es nuestra dinámica. Lo único que tienen que hacer ustedes es con mirada crítica leer el capítulo 1 del Blanchard. Nada más que eso. Y yo sobre eso les voy a hacer unas preguntas y vamos a conversar. Eso es un examen. Eso debo entender como examen. Entonces, si quieren verlo, vamos a dar examen todas las clases. En ese sentido, en lo que acabo de decir. ¿Se comprende? ¿Me dejo entender? Gracias, licenciado. Y Sí. licenciado, otra consulta. Respecto al trabajo final, yo imagino que se va a presentar casi finalizando el curso, pero el trabajo de investigación preliminar, ¿en qué momento del semestre se va Ya, a el presentar? trabajo de investigación preliminar es en la fecha, tiene una semana de segundo parcial, ¿no es cierto? Hay un primer parcial, segundo parcial y examen final. Entonces, cuando nos toque la fecha de segundo parcial, es el momento de trabajo de investigación preliminar, que creo que tenemos su calendario, ¿no es cierto? Creo que es la tercera semana de noviembre y la final viene a ser la segunda semana de diciembre. Más o menos esas son las fechas. Más o menos, ¿doy la pauta o no? Sí, Y licenciado, sí. el trabajo preliminar básicamente tiene que ser, o sea, no un borrador, sino, como usted dijo, un paso anterior al trabajo final, ¿verdad? Entonces, hay puntos específicos que ya tenemos que tener para el trabajo preliminar, Claro que o sí. digamos, tiene que ser como un trabajo final y usted nos va a decir qué No. mejorar y eso. Trabajo preliminar justamente hay elementos que van a estar inconclusos. Van a haber ciertos aspectos que luego se van a desarrollar para el trabajo final. Pero tiene que ser por tema práctico, ¿no? Tiene que ser el mismo tema. Entonces, si quieren verlo así, piensen que su documento va a tener 5 secciones. Entonces, en el trabajo preliminar puede ser que todavía hagan sección 1, sección 2 y las otras 3 secciones todavía estén a medias. Para el trabajo final ya va a estar completo. Les voy a dar varios apuntitos, ¿ya? Para que estén tal vez, si gustan, anticipando algunos elementos. ¿Han llevado en alguna de sus materias algo de manejo de datos? ¿Han hecho algún manejo de datos con algún software, con algún programa? ¿Conocen algún software para manejar datos?
ERE y ERE Studio. Excelente. ¿Todos conocen ERE? Sí, licenciado. Ya, me parece muy... ¿En qué materia han llevado ERE? Algunos me dicen no, están siendo correctos. Estadística y Han probabilidad. llevado con ERE. Sí, En mi caso no llevé ningún programa de manejo Ya. de datos. Otro que no sea el ERE, EBIUS, SPSS, Stata, MATLAB, Stata, licenciado. Python, Stata, ya. A ver, lo que yo quiero es que este no es un curso de estadística o econometría, pero si les es de utilidad, podemos brindar alguna sesión para hacer alguna inducción de algún paquete que sea relativamente familiar para ustedes. A ver, lo que yo veo en su pensum, y esto lo estoy diciendo por versiones anteriores que ya he pasado de este mismo macro 2, en la materia ustedes van a ver, han debido utilizar ya el ERE, está muy bien, el ERE, sí, podemos utilizar el ERE, dar continuidad, pero tal vez les sea más utilidad, de más utilidad el que vean un nuevo paquete que en la materia no se suele ver. Cuando vean econometría, ya sea 1 o 2, mis colegas suelen utilizar el EBIUS. Algunos hacen alguna cosita con MATLAB y algunos paquetitos específicos. Entonces, el EBIUS lo van a ver. Sumado al hecho de que EBIUS es un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Su principal ventaja es ver series de tiempo y tal vez datos de panel. Si les hablo del SPSS, el SPSS puede ser tal vez un poquito más amigable por el uso de ventanitas, pero también es limitado en algunos aspectos. Ya, entonces puede ser también otra elección. Porque el SPSS no lo van a ver en ningún momento y en su carrera deberían conocerlo. El Stata, ese sí creo que no... Yo he hecho algo con algunos de sus compañeros, ¿no? Entonces, si les parece, podemos hacer así un popurrí de varias cosas, ¿no? O ver el Stata, o ver el SPSS, o hacer una combinación y yo les paso los instaladores y vemos alguna cosita en algún momento. ¿Les es de agrado hacer algo así? Sí, me dice Mateo. Sí, licenciado. Sí, licenciado, por favor. Sí, licenciado. Y sumado al hecho del manejo de algún software. ¿Conocen lo que es el LaTeX? O algunos dicen látex. ¿Saben lo que es el LaTeX? Personalmente no, ¿Ya? ¿Saben manejar el LaTeX? No mucho, Liz. Porque ese es el otro aspecto, ¿ya? No se los he dicho porque no quería asustarlos de inicio. Pero su trabajo preliminar y final no me lo van a presentar en Word, me lo van a presentar en LaTeX. ¿Ya? Que ese es otro elementito que también suma a la dificultad del todo. Pero no es que de pronto yo les voy a decir, ya hagan, ¿no? Yo les voy a enseñar más o menos, les voy a dar alguna pautita cómo se hace. El tema de referenciación bibliográfica, ¿conocen el Mendeley? ¿Han escuchado hablar del Mendeley? ¿O el RefWorks? ¿O el Zotero? ¿O el TextMaker? ¿O cualquiera de esos? No, licenciado. Ya, pues otra de las cositas que yo les voy a dar una pauta. Zotero, sí, un ya, poco. excelente. ¿Qué es lo malo del Zotero? Que, bueno, el Mendeley es gratis, pues, ¿no? El Zotero tiene ciertas limitaciones. Entonces el Zotero, perdón, el Mendeley incluso tiene como que unas, ¿cómo les puedo decir? Unas aplicaciones que permiten trabajar con el LaTeX o con el Stata o con el ERE, con el SPSS, con cualquiera de esos, ¿cierto? Para los que conocen el ERE y manejan el ERE Studio, tiene el R Markdown, ¿no es cierto? Entonces pueden hacer con el Markdown algunas cositas. Entonces vamos a tratar de hacer una conjunción de ambos elementos conmigo, ¿ya? Pero otra vez, retomo, esto no es un curso de manejo de softwares, es un curso de macroeconomía 2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar lo que se requiere utilizar a propósito de nuestra asignatura. A eso me voy, por favor. A ver, primer punto, antes que se me vaya. ¿Ven bibliografía básica? ¿Se logra leer? ¿Se lee en pantalla? Ya. Pregunta, ¿tienen ustedes alguno de estos libros?
Personalmente de José Sí, de dice. Gregorio y el Ya, de a Blanchard. ver, esto no es que yo les estoy pidiendo, van a leer todos estos libros, ¿ya? No, no lo entienden así. Háganme el favor, por favor, sáquenle una fotito, una captura de pantalla a esta bibliografía básica. Y en el WhatsApp, sacándole la captura, me dice, por favor, pásenme todos los libros. Y yo les voy a pasar todos estos libros, para que lo tengan en su biblioteca digital, ¿ya? Entonces, cuando toque alguna materia, cuando toque algún elemento específico que necesitemos revisar, yo se los voy a... Van a tener pues ahí la bibliografía, ¿no es cierto? Entonces van a consultar el momento que ustedes requieren. ¿Sí? ¿De acuerdo? Les Por paso favor, licenciado. todos los libros. Está Y bien, de dice, pronto, si es gracias. que en lo que vamos hablando va a haber alguna bibliografía que yo les comente y gustan que les comparta, me lo dicen con toda confianza, ¿ya? Y vamos a así nutrir también ese elemento. Ya, ayúdenme por favor con este último elementito, leyéndolo, para que disipe dudas de este aspecto práctico. Creo que lo que más ahora están cuestionando es el tema del trabajo final, ¿no? Creo que les ha generado cierta preocupación. No quisiera que sea así, más bien quisiera motivarlos a que va a ser algo bien interesante. A ver, no sé por qué esto se ha borrado en pantalla. Ya. ¿Me ayudan leyendo este último que dice actividades complementarias? Por favor, ¿Puedo ayudar, licenciado? consideren. Bueno, las actividades complementarias comprenden sesiones prácticas en computador, donde se realizará ejemplos ilustrativos que permitan la aplicación de la temática sugerente. La práctica se basará en el método explicativo grupal y en prácticas individualizadas. Se realizará dinámicas grupales relacionadas en la resolución de problemas tipo que permitan la aplicación de los contenidos temáticos planteados, así como diálogos sucesivos en afán de buscar una participación activa de facilitador alumno y lograr una clase dinámica en la que se pueda absorber todas las dudas afianza con manejo apropiado de evidencia empírica para el análisis. A ver, ¿qué quiero relacionar con este párrafo? No sé si es que vamos a o cuándo retornaremos presencialidad. Si retornamos presencialidad, yo voy a solicitar que nos brinden en algún momento un laboratorio o voy a pedirles a ustedes que traigan su equipo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes, y por favor sincérenmelo, se están conectando a esta sesión mediante su celular? ¿Se conecta mediante su celular? Sí, licenciado, yo. Y los que se conectan por celular, ¿tienen dificultad en poder acceder a un equipo, a una máquina? No necesariamente una laptop, puede ser una estática, ¿no es cierto? Un equipo, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Si de pronto vamos a hablar de un Python, por decir algún Stata, y requerimos manejar datos, no lo van a poder hacer pues en el celular, ¿ya? Entonces, por favor, quisiera que busquemos la forma de no dejar este elemento suelto, ¿ya? Yo sé que en presencialidad el laboratorio nos brinda pues esa herramienta, ¿no? Yo puedo pedirle a Elvis que nos designe un día, pero no podemos volver todavía a presencialidad, ¿no? Entonces, para no dejar eso suelto, sí quisiera que ustedes tomen el recaudo de que puedan estar con manejo de equipo, yo les voy a pasar los instaladores y ustedes van a poder operar en sus máquinas, ¿sí? Eso, por favor, eso quisiera que lo tomen en cuenta. Ya, ¿alguna otra duda, consulta, comentario, sugerencia? Y bueno, lo que les quería relacionar es que el dinamismo de esta parte práctica, primero, su documento, el trabajo final, se va a basar en datos. Entonces, como es un documento de corte científico, no es que de pronto yo escribo sobre, no sé, pues la paz mundial
y hago un ensayo argumentativo donde pongo comentario, comentario, comentario. Eso no es trabajo de un economista. Un economista no es un comentarista. Un economista hace análisis y hace análisis profundo basado en evidencia empírica. Entonces, quiero yo dejar de lado en la academia de que juicios de valor los tenemos todos, pero argumentos que se basen en evidencia empírica, eso fortalece una discusión académica. Y eso es a lo que ustedes tienen que acostumbrarse. ¿Cuántos de ustedes han estado en las jornadas monetarias que se han llevado hace un par de semanas? ¿Han ido a las jornadas monetarias? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Han visto de qué trataban los argumentos? La ponencia de Luis Arce, la ponencia de Marcelo Montenegro y, por supuesto, todos los expositores de la mañana, los expositores internacionales. Ellos cuando brindan una mirada, un argumento, existe cifras detrás, ¿no es cierto? Puede ser que emitan algunos comentarios, pero los comentarios tienen que ser respaldados con evidencia empírica, ¿no es cierto? Entonces, ese es el elemento que ustedes ya tienen que tener dentro de su bagaje formativo como economistas, ¿ya? Y eso es lo que va a tratar nuestro trabajo final. Entonces, yo les voy a enseñar a descargar datos, a convertirlos en una base de datos. Yo no soy agradado de que el economista, cuando maneja datos, utilice una hoja de cálculo. La hoja de cálculo no es pues una base de datos. Es decir, si ustedes se manejan con un Excel o de pronto ven economistas que están tratando sus datos con hojas de cálculo, es alguien que no maneja pues profusamente información cuantitativa. Ustedes tienen que, si posible, dominar el manejo de bases de datos, la econometría les va a ser de gran ayuda, de utilizar más allá de la econometría matemática compleja, ¿no es cierto? Es decir, análisis numérico, todos esos elementos va a ser importante que ustedes los relacionen, por favor. Y el otro aspecto también que quería dilucidar, lo he hablado esta mañana y por suerte he tenido una buena receptividad de lo que voy a referir. ¿Cuán dificultoso, cuán complicado les resultaría de que yo les pase literatura en inglés? ¿Les dificulta mucho? Voy a dejar de compartir esto, ¿ya? ¿Tiene alguien alguna limitación en que les pase literatura en inglés? Dice. Ya. De todas formas, lo que sí es necesario es que ustedes puedan tener cierta familiaridad, al menos en la comprensión del idioma, ¿no es cierto? Ya existen muchas aplicaciones, el Google Translator o cualquier otra aplicación, simplemente uno mete el PDF, no hace una traducción perfecta, pero relativamente aceptable para entender la idea general. Fuera de nuestro contexto académico Bolivia, cuando ustedes se vayan a estudiar fuera del país, todo va a ser en inglés, ¿no? Pueden estudiar en la China, pueden estudiar en Alemania, en Francia, incluso en nuestros vecinos cercanos. Los documentos de reciente actualidad se los escribe en inglés, ¿no? Entonces ese elemento puede no agradarnos tanto, pero es inevitable, ¿no? Entonces, por favor, ese es otro elemento que también necesitamos tenerlo en consideración para nuestra dinámica de trabajo. Ya, a ver, les voy a solicitar un favor final. Hay dos elementos que voy a solicitarles de favor. Primero, háganme un favor, como que ya estamos concluyendo nuestra sesión del día de hoy, si pueden auxiliarme prendiendo sus cámaras un ratito, para conocerlas, para no estar frente a una pantalla negra durante toda la sesión, sino de cuando en cuando ver personas. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Y el otro elemento, generalmente en presencialidad, la carrera me exige de llevar una lista de asistencia de ustedes, ¿no? Yo podría agarrar ahorita, pasarme, no sé, leer mis listas oficiales, cuando en realidad lo más práctico es por el chat, pongan su nombre
su carnet de identidad y, no sé, pues un chao, digamos. Y eso es al ingreso y eso es a la salida, ¿ya? Entonces es la forma como nos despedimos, de que mediante el chat pongan ustedes, a ver, voy a poner mi ejemplo, ¿ya? ¿Dónde está mi chat? Ay, no sé por qué esto está tan lento. Ya, mientras, ¿alguna consulta, comentario, sugerencia, inquietud, crítica? ¿Algo que quiera manifestarme? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Algo que se esté quedando pendiente? Licenciado, yo quería Por favor, pedirle un adelante. favor. Sí, ¿Me claro que sí. escucha? Se lo escucha muy bien. Quería ver si existe la posibilidad de modificar un poco la puntuación. No sé si podría ser posible en 2020 en cuanto a la participación y al trabajo de investigación preliminar. Ya, ahorita vamos a ver las puntuaciones, sino que no sé qué me está fallando aquí con el chat. Que... Ay, no sé qué pasa. ¿Por qué se ha puesto así tan lento? Ya, ahora sí le escucho con... Quería poner mi ejemplo nada más, cómo nos despedimos. ¿Cómo me dice de los porcentajes? Estamos ahorita 50, 10, 40, ¿no es cierto? Perdón, 40, 10, 50. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, una opinión personal podría ser 20, 20, 50 para poder lograrle poner un poco más de atención a ambos trabajos y no solo concentrarnos en dos. Es decir, el último queda en 50, pero la primera parte, ¿cómo cambiamos? Sí, el último, como usted dijo, se mantendría, solo que en participación y en Sí, trabajos de investigación lo equilibraríamos en un 20% y 20%. No sé si se podrá o si están de pero acuerdo no mis suma, ¿no? compañeros. Tendría que ser 30, 20 o 25, 25. Ay, no sé, se ha cortado aquí todo. ¿Me escuchan? Creo que perdió conexión. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, creo que perdió conexión un ratito. Sí, creo que perdió conexión un ratito. Ya, a ver, hagamos lo siguiente. Para cambiar esta modificación de los porcentajes, ¿por qué no lo sugieren por el chat? Por el chat, por el grupo WhatsApp. Y ahí modificamos lo que se requiera modificar. ¿Les parece? Y así entramos en consenso. ¿Les va que lo hagamos así? Y Está ahí bien, acordamos licenciado. lo que les venga más a mano. Sí, ¿Sí? Ya, ¿tenemos algo más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos completos? Ay, creo que no me están escuchando. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? ¿Aló? ¿Me escuchan ahora?
Se escucha, Liz. Ya. No sé qué está. Tengo algún problema ahí con... Ya. ¿Alguna otra consulta, comentario, sugerencia? ¿Estamos con todo completos? ¿Sugerencia? Dice, ¿Estamos con todo completos? tema de la asistencia. Perdón, no le he escuchado nada, he escuchado con eco. No sé si es solamente mi caso. ¿Me repite, por favor? ¿Me escuchan? Ay, qué tema esto de la... ¿Aló? 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 ¿Me escuchan ahora? ¿Aló? ¿Aló? Ya, no he logrado atender la última consulta, por favor, si me puedes repetir. Ya, no he logrado atender la última consulta, por favor, si me puedes repetir. Claro, Lince. Sí, Para el tema de al la ingreso asistencia y tenemos a la que salida, cambiar el por pronombre favor. en el chat. Sí, al ingreso y a la salida, por favor. ¿Alguna otra consulta? De acuerdo, gracias. Sí, y así nos despedimos. ¿Alguna otra consulta? Nombre y CI tiene que ser, por favor. Nombre, CI. Excelente, así como lo he hecho Caleb. Por favor. Nombre, CI. Así como está Gabriela. Excelente, así como lo he hecho Caleb. Nombre, CI. Así como está Gabriela, ponemos, Jorge. Ese es, nombre, CI. Buenísimo. Nos vemos entonces el día miércoles, ¿sí? Buenísimo. Nos vemos entonces el día miércoles, ¿sí? Hasta el miércoles. Gracias. Hasta el miércoles. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias. Me he olvidado referirles esto último. Por favor, las consultas por el WhatsApp es a cualquier hora, a cualquier momento, es 24/7. Entonces, algo que de pronto se nos ha ido a hablar por el grupo WhatsApp, lo pueden hacer en cualquier momento. Si de pronto les viene una inspiración de consultar algo a las 3 de la mañana, posiblemente no responda inmediatamente, pero siempre respondo. Entonces, por favor, cualquier momento la consulta por esa vía. ¿Ya? Nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado.